¿Qué pasaría si te dijera que en el corazón del cristianismo late un secreto que nunca debiste conocer? ¿Y si la figura central no fue solo un hombre crucificado, sino también una mujer convertida en sombra? María Magdalena, la discípula más cercana, la confidente más incómoda, fue borrada de la historia oficial y transformada en pecadora arrepentida. Pero los textos prohibidos cuentan otra versión, la de una mujer que recibió revelaciones que los demás no pudieron comprender. Una voz femenina que portaba el legado espiritual que el poder no podía tolerar. La Iglesia nos enseñó a temer la palabra herejía. Nos entrenaron para creer que todo lo que se apartaba de la versión oficial era peligroso, impuro, condenado. Sin embargo, lo que hoy llamamos herejía pudo haber sido el verdadero núcleo del mensaje. Y si ese núcleo estaba en manos de una mujer, la historia que conoces se derrumba. Lo que escucharás a continuación no es conocimiento común, son verdades olvidadas que se intentaron enterrar. Si decides seguir, suscríbete y acompáñanos, porque este viaje revelará secretos que pocos se atreven a escuchar. Y la pregunta queda abierta: ¿quién fue realmente María Magdalena y qué verdad prohibida guardó en silencio? Cuando pensamos en los primeros siglos del cristianismo, solemos imaginarnos una iglesia unida, todos los discípulos siguiendo un mismo mensaje, una comunidad que marchaba en armonía hacia el futuro. Esa es la imagen que nos enseñaron en catequesis, en sermones y en libros de historia escritos desde la perspectiva oficial. Pero la realidad fue mucho más compleja. El cristianismo no nació como una religión única y sólida. Fue, al contrario, un mosaico de voces, escuelas, corrientes y evangelios que competían por definir quién era Jesús y qué significaba su mensaje. Y en medio de esa diversidad, una figura brillaba con un resplandor incómodo: María Magdalena. Imagina la escena. Año 100 después de Cristo. En distintas comunidades se leen textos que hoy ni siquiera aparecen en la Biblia. Evangelios escritos por Tomás, por Felipe, por Judas, por María. Cada uno ofrece una versión distinta de lo que ocurrió. Algunos muestran a Jesús como maestro espiritual, no como un Dios encarnado. Otros presentan a sus discípulos como herederos de un conocimiento secreto, una gnosis que libera al alma de las cadenas del mundo material. La figura de María Magdalena aparece en varios de esos textos no como una simple acompañante, sino como discípula amada, intérprete privilegiada, receptora de revelaciones. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una tradición religiosa se enfrenta a múltiples versiones de sí misma? El poder debe elegir. No se puede permitir la diversidad infinita, porque la diversidad fragmenta, cuestiona y debilita la autoridad. Así, los obispos y padres de la Iglesia fueron tomando decisiones. ¿Qué evangelios se conservarían, cuáles serían rechazados y qué figuras serían exaltadas o condenadas? Y en ese proceso, los textos que daban protagonismo a María Magdalena resultaban demasiado peligrosos. El Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX en un papiro copto, nos muestra algo insólito. Allí, María aparece consolando a los discípulos después de la partida de Jesús. Mientras los demás hombres tiemblan de miedo y confusión, ella se levanta con autoridad y les recuerda las enseñanzas recibidas en secreto. Les habla de visiones interiores, de un camino espiritual que no depende de templos ni sacrificios. Y les explica que el alma atraviesa esferas de poder hostil hasta llegar al lugar de la verdadera libertad. Y entonces, ¿qué hacen los apóstoles? En lugar de escucharla, algunos la atacan. Pedro, símbolo de la autoridad institucional, la acusa de mentir. ¿Cómo es posible que el Maestro te haya revelado a ti y no a nosotros, que somos hombres? La escena revela la tensión de fondo.
una mujer con revelación directa frente a una jerarquía masculina que no podía tolerarlo. No es casualidad que este texto fuera enterrado. Si hubiera circulado ampliamente, el cristianismo habría tenido que reconocer la legitimidad de la voz femenina desde su origen. Pero el poder eligió otro camino, el de reducir a María a una caricatura, presentándola como prostituta arrepentida, alguien que necesitaba redención en lugar de ser portadora de sabiduría. Otro documento clave es el Evangelio de Felipe, encontrado en Nag Hammadi en 1945. Allí, el lenguaje es aún más provocador. Se refiere a María Magdalena como la compañera del Salvador. En copto, la palabra usada es koinonos, que puede significar compañera espiritual, pero también consorte íntima. El texto insinúa que Jesús la besaba con frecuencia, lo que escandalizó a los demás discípulos. No hablamos aquí de un gesto de pasión mundana, sino de un símbolo de transmisión de conocimiento y unión mística. Sin embargo, ¿cómo habría sonado en oídos de una iglesia que construía su poder sobre la negación de lo sexual y lo corporal? Inaceptable. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi nos abrió una ventana a esa diversidad silenciada. En esos códices, escritos en copto y enterrados en vasijas de barro en Egipto, encontramos evangelios que describen un cristianismo profundamente distinto. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra milagros ni pasión, sino dichos secretos de Jesús que invitan a buscar el reino dentro de uno mismo. El Evangelio de la verdad habla de la ignorancia como el verdadero pecado y del conocimiento interior como liberación. El Evangelio de Judas pinta al traidor no como enemigo, sino como colaborador necesario del plan divino. Y en varios de estos textos aparece la figura de la sabiduría femenina, Sofía, como principio divino olvidado. María Magdalena encaja perfectamente en este panorama. Ella es la discípula que comprende lo inefable, la que escucha lo que los demás no oyen, la que representa la conexión entre lo humano y lo divino sin pasar por la burocracia del templo. Para los gnósticos, esa experiencia directa del misterio era la clave de la salvación. No bastaba con obedecer normas, asistir a rituales o repetir credos. Lo esencial era el despertar interior, la gnosis. Y María era el símbolo vivo de ese despertar. Pero ¿qué hizo la Iglesia oficial frente a este cristianismo incómodo? Lo borró. A finales del siglo IV, con el Concilio de Nicea y luego con los decretos de Atanasio, se estableció un canon de textos aceptados. Solo 4 evangelios serían considerados verdaderos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los demás serían apócrifos, heréticos, prohibidos. Se destruyeron copias. Se persiguió a comunidades que los usaban. Se demonizó toda voz disidente. El resultado fue la imagen de un cristianismo unificado, cuando en realidad había sido una guerra de narrativas donde la versión vencedora sepultó a las demás. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué habría pasado si los evangelios gnósticos hubieran prevalecido? ¿Cómo sería hoy el cristianismo si María Magdalena hubiera sido reconocida como portadora de revelación y no como pecadora arrepentida? Quizás tendríamos una religión menos centrada en la culpa y más en el autoconocimiento. Quizás la figura femenina tendría un lugar de igualdad en lo sagrado. Y sobre todo, quizás la espiritualidad no estaría mediada por jerarquías rígidas, sino vivida desde la experiencia personal. El caso de los marcionitas es otro ejemplo de diversidad reprimida. Marción, un pensador del siglo II, sostenía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo que el Padre de Jesús. Para él, el creador material era un Dios inferior, mientras que el verdadero Dios era puro amor y misericordia. Sus escritos influenciaron a muchas comunidades, pero fueron condenados como herejía. ¿Por qué?
porque esa visión rompía la continuidad entre judaísmo y cristianismo y amenazaba el proyecto político de la Iglesia de presentarse como heredera legítima de la tradición hebrea. Del mismo modo, el Evangelio de Judas revela un cristianismo en el que el supuesto traidor no es enemigo, sino aliado. Jesús le confía secretos que los demás no podían soportar. Judas aparece como quien ayuda a liberar al espíritu del cuerpo, cumpliendo una misión que los demás no entendieron. ¿Te imaginas lo que significa eso? La figura que hemos demonizado por 2000 años pudo haber sido el discípulo más fiel. Y si Judas fue invertido, ¿qué no habrá pasado con la imagen de María? A lo largo de estos siglos iniciales, las comunidades cristianas eran muy diversas. Había grupos que negaban la resurrección física, otros que defendían un Cristo puramente espiritual, otros que hablaban de múltiples cielos y de un viaje del alma a través de ellos. Había escuelas que veneraban a Sofía como principio de la sabiduría y veían en el demiurgo un dios ignorante que creó un mundo lleno de sufrimiento. Frente a todo esto, la Iglesia tenía dos opciones: aceptar la pluralidad o imponer una ortodoxia. Eligió lo segundo, y esa elección definió no solo la historia de la religión, sino también la manera en que pensamos el bien, el mal, la salvación y el poder hasta hoy. María Magdalena fue una de las grandes víctimas de esa operación. Su nombre fue manchado, su rol fue ocultado, sus evangelios fueron enterrados. Lo que quedó fue una versión reducida: la mujer pecadora que necesitaba ser salvada por el hombre. Una narrativa que reforzaba la subordinación femenina y justificaba la autoridad masculina en lo sagrado. Pero los documentos prohibidos cuentan otra historia, y esa historia no ha desaparecido. Ha regresado como una voz que se niega a callar para recordarnos que hubo un cristianismo alternativo, más libre, más íntimo, más igualitario, y aquí surge la verdadera herida intelectual. Si durante siglos nos ocultaron textos, voces y revelaciones, ¿cómo podemos confiar en la versión oficial? ¿No es lógico pensar que lo que más se suprimió fue precisamente lo que más temían, lo que amenazaba con cambiarlo todo? Lo que acabas de escuchar es solo la superficie del abismo. En los próximos minutos iremos más profundo, porque estos textos no solo hablan de historia, hablan de símbolos, de fuerzas cósmicas, de arquetipos que siguen operando en nuestra vida diaria. Lo que parecía pasado muerto resuena en lo que hoy sentimos como vacío, como desconexión, como sed de algo que la religión oficial no sacia. Y la pregunta que ahora se abre ante ti es inevitable: ¿qué secretos espirituales escondían estos evangelios y por qué se empeñaron tanto en silenciarlos? Hasta ahora hemos mirado la superficie histórica, los textos prohibidos, los concilios que seleccionaron lo que debía ser recordado y lo que debía arder en el olvido. Pero detrás de los documentos late algo más profundo. Los gnósticos no escribían solo para narrar hechos, sino para transmitir símbolos, mapas espirituales, visiones del universo que invertían todo lo que el cristianismo oficial nos enseñó a creer. Hablemos de uno de los símbolos centrales, Sofía. En la tradición gnóstica, Sofía no es simplemente un nombre poético, es la encarnación de la sabiduría divina. Ella es principio femenino, chispa de luz que desciende al mundo material y queda atrapada en él. Sofía comete un error, intenta crear sin el consentimiento del todo, y de su caída surge un ser defectuoso, arrogante, que se cree único, el demiurgo. Este ser, ignorante de las dimensiones superiores, fabrica el mundo material, lleno de sufrimiento, corrupción y muerte. Y aquí viene la revelación escandalosa.
Muchos gnósticos identificaban al demiurgo con el Dios del Antiguo Testamento. Sí, el Dios que exige sacrificios, que impone leyes, que castiga con diluvios y plagas, no sería el verdadero Padre, sino un usurpador. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que millones de personas a lo largo de la historia adoraron al Creador de este mundo sin saber que, para algunos cristianos primitivos, ese Creador era en realidad el adversario. El verdadero Dios, el que Jesús revelaba, estaba más allá. Un Dios de pura luz, amor y plenitud, absolutamente distinto al Dios celoso que castigaba. Esta es la inversión radical. Lo que se enseñó como bien podía ser mal. Lo que se adoraba como creador podía ser un carcelero. En este esquema, Jesús no viene a fundar templos ni dogmas, sino a despertar la chispa de Sofía que sigue atrapada en cada alma. La salvación no es obedecer mandamientos, sino recordar quién eres, luz exiliada en un mundo de sombras. Y en este mapa espiritual, ¿quién aparece como discípula que entendió de verdad el mensaje? María Magdalena. Ella no necesitaba templos, porque su revelación era interior. No esperaba la aprobación de autoridades, porque su maestro le había mostrado que el reino estaba dentro. Este es el punto más explosivo. María se convierte en eco de Sofía, la encarnación de la sabiduría femenina que busca rescatar a las almas. Su figura no es casualidad, es un arquetipo. Por eso los textos gnósticos la elevan tanto. Ella representa lo que la Iglesia temía más que cualquier otra cosa, la unión de lo femenino con la sabiduría divina. Y por eso fue reducida en la tradición oficial a una pecadora arrepentida. Había que destruir el arquetipo antes de que encendiera conciencias. Pero el simbolismo no se detiene ahí. Tomemos a Judas. En la narrativa oficial, Judas es el traidor por excelencia, el hombre que vendió a Jesús por unas monedas. Pero en el Evangelio de Judas, la historia se da vuelta. Jesús le revela secretos que no comparte con nadie más. Le dice que su sacrificio es necesario para liberar al espíritu de la prisión del cuerpo. Judas, al entregarlo, no está traicionando, está cumpliendo una misión cósmica. El odiado se convierte en aliado, el maldito en elegido. ¿No es esta la misma inversión que vemos en María? La denigrada que en realidad guardaba la revelación. Ambos representan lo que la ortodoxia no podía tolerar, que las figuras marginadas fueran en realidad los verdaderos portadores de la verdad. Y si eso es así, ¿qué dice de nosotros, los creyentes de siglos posteriores? ¿No hemos estado adorando narrativas manipuladas, mientras los verdaderos mensajeros eran condenados como herejes? Volvamos al demiurgo. En muchos textos gnósticos se le da un nombre, Yaldabaoth, el león con rostro de serpiente. Se cree todopoderoso, pero en realidad es ignorante, un niño caprichoso jugando a ser Dios. Cuando dijo, «Yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí», los gnósticos lo consideraron un grito de ignorancia, no de verdad. ¿Y cuántas veces esa misma frase se nos enseñó como dogma indiscutible? Aquí surge la conexión con nuestra experiencia actual. ¿Nunca sentiste que orabas a un Dios que no respondía? Que pedías y recibías silencio, y si no era silencio, sino rechazo. Y si la voz que esperabas nunca estuvo ahí porque estabas mirando al falso Dios, al demiurgo y no al verdadero. Esa intuición de vacío, esa sensación de que algo no encaja, puede ser eco de lo que los gnósticos ya habían señalado hace 2000 años. Que el mundo en el que vivimos no es obra de la plenitud, sino de un Dios caído. Y aquí es donde María Magdalena vuelve a ser esencial. Porque si Jesús vino a revelar el camino de regreso a la luz, María aparece como quien lo comprendió y lo transmitió. Ella es la intérprete de la gnosis,
la que vio más allá del velo. Su figura no es solo histórica, es simbólica, la humanidad que recuerda. Su legado prohibido no es simplemente un evangelio oculto, sino la llave a una espiritualidad que nos saca de la prisión del demiurgo. Piensa por un instante. ¿Por qué en tantas culturas la figura de la mujer sabia fue demonizada? Las brujas en la Edad Media, las profetisas en la Antigüedad, las chamanas en pueblos originarios. Todas ellas representan lo mismo, el vínculo directo con lo sagrado sin necesidad de mediadores. Y lo que no pasa por el control del poder es siempre perseguido. María es parte de esa genealogía de sabiduría femenina condenada. Ahora, imagina el clímax de esta revelación, que lo que nos enseñaron como la verdad absoluta podría ser una mentira cuidadosamente construida. Que el Dios al que millones de personas levantaron templos puede ser un falso creador, y que el verdadero camino estaba en manos de una mujer silenciada. ¿Qué hace eso con tu fe? ¿Qué hace con tu identidad espiritual? El simbolismo gnóstico no era solo cosmología, era una llamada al despertar. Nos dice, el mundo es una prisión, pero la llave está en tu interior. Nos dice, no confíes en autoridades externas, porque ellas sirven al carcelero. Nos dice, el conocimiento prohibido, el que la Iglesia enterró, es el único que puede liberarte. Y María Magdalena, con su legado prohibido, es el rostro de esa liberación. Tal vez entiendas ahora por qué este mensaje fue perseguido con tanto furor. No era solo una disputa de ideas teológicas, era una amenaza directa al poder político y religioso. Una religión que reconociera a María como diosa olvidada, como heredera de Sofía, habría destruido el monopolio masculino de lo sagrado. Una fe que reconociera al demiurgo como falso dios habría socavado las bases mismas del imperio. Por eso este bloque es clímax, porque nos coloca frente a la inversión total. Judas, el traidor, en realidad fiel; el creador, en realidad carcelero; María, la pecadora, en realidad sabia; lo que llamamos bien, en realidad mal; lo que llamamos mal, en realidad camino oculto. Y la pregunta que arde ahora es inevitable. Si todo lo que nos enseñaron sobre Dios, el bien y el mal, pudo estar invertido, ¿qué significa eso para tu vida hoy? Hasta aquí recorrimos la historia enterrada y los símbolos ocultos. Vimos cómo María Magdalena encarnaba una sabiduría que la Iglesia temió, cómo los gnósticos leyeron el mundo como prisión y a Dios como carcelero, cómo Judas podía ser fiel y el Creador un impostor. Todo esto parece lejano, mitos del pasado. Pero el verdadero poder de estas ideas no está en la arqueología ni en la curiosidad académica. Está en lo que hacen contigo hoy, en pleno siglo XXI, en la forma en que atraviesan tu vida silenciosa y rutinaria. Mira a tu alrededor. El mundo moderno no es tan distinto al de los primeros siglos. También vivimos rodeados de sistemas que nos dicen qué creer, cómo comportarnos, a quién obedecer. La diferencia es que hoy esos sistemas no llevan sotanas, sino pantallas, algoritmos, discursos políticos, publicidad que promete felicidad pero solo entrega vacío. ¿De verdad crees que somos libres? ¿O seguimos adorando, sin darnos cuenta, al mismo demiurgo con otros nombres? Cuando los gnósticos hablaban de un Dios arrogante que fabricó este mundo defectuoso, no estaban solo contando un mito cósmico, estaban describiendo lo que sentimos cada día, la sensación de estar atrapados en una rueda sin sentido, de repetir trabajos que nos agotan, de seguir reglas que nadie entiende, de cargar culpas heredadas. Ese es el demiurgo dentro de la vida cotidiana. La voz que te dice que nunca eres suficiente, que tu valor depende de cumplir expectativas externas, que tu destino ya está decidido. María Magdalena aparece entonces como símbolo de resistencia.
Ella se atrevió a sostener una verdad interior contra la mayoría, a hablar aunque Pedro la callara, a recordar aunque la historia quisiera olvidarla. Su figura nos grita algo muy simple y a la vez devastador. No necesitas permiso para despertar, no necesitas la aprobación de autoridades ni credenciales sagradas. Lo que importa no se transmite con sellos ni diplomas, sino con fuego. Y el fuego se enciende adentro. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces viviste buscando que alguien te diga quién eres? Un jefe, un maestro, un padre, un sacerdote, una pareja. Todos esos nombres cambian, pero la lógica es la misma: entregar tu poder a otro. La tradición gnóstica, con todo su lenguaje extraño de arcontes, eones y esferas, tenía un mensaje que atraviesa los siglos. La chispa está en ti, no afuera. El problema es que aceptar esto implica un costo altísimo. Porque si la chispa está en ti, ya no puedes seguir culpando a otros de tu vacío, no puedes refugiarte en excusas cómodas, no puedes decir «nadie me enseñó» o «nadie me dio permiso». El despertar es solitario, nadie lo hará por ti. Esa es la carga y la gloria del legado prohibido. Imagina por un momento que todo lo que consideraste bien y mal fuera puesto patas arriba. Lo que creías virtud resulta ser sometimiento. Lo que veías como pecado resulta ser puerta de libertad. Así funciona el lenguaje gnóstico. Rompe dicotomías, invierte valores, obliga a pensar de nuevo. ¿Y si la obediencia ciega no es virtud, sino esclavitud? ¿Y si la duda no es pecado, sino inicio del despertar? ¿Y si lo que llamaron herejía es, en realidad, el camino de regreso a ti mismo? El poder nunca quiso que pensaras así. Por eso María fue reducida, por eso Judas fue demonizado, por eso Sofía fue olvidada. Porque aceptar estas figuras es aceptar que no necesitas guardianes externos de la verdad. Y un rebaño sin pastores se convierte en amenaza. Aquí está la aplicación personal más peligrosa: dejar de ser oveja. Porque si dejas de ser oveja, te conviertes en alguien que no se deja manipular por sermones ni por comerciales. No te tragas cualquier narrativa que te venden como absoluta. Y eso te convierte en parte de una minoría peligrosa, los que piensan por sí mismos. Y fíjate en el contraste. Las masas seguirán obedeciendo al demiurgo, adorando al carcelero, repitiendo mantras vacíos, convencidas de que así alcanzan salvación. Tú, en cambio, si decides escuchar la voz de la diosa olvidada, entras en otra lógica. Te unes a un linaje secreto de buscadores, hombres y mujeres que desde hace 2000 años sospechan que la verdad está oculta precisamente en lo que se prohibió. El legado de María no es solo histórico ni simbólico, es existencial. Te dice, despierta del sueño de obedecer. Te dice, reclama tu poder interior. Te dice, no busques afuera lo que ya arde dentro. Su figura es una invitación permanente a desconfiar de toda autoridad que pretenda monopolizar lo divino. Pero claro, esa invitación duele, porque es más fácil obedecer. Es más cómodo culpar al sistema, a la iglesia, al Estado, al mercado, a la familia. Lo difícil es asumir que la prisión se rompe desde dentro, que el verdadero carcelero no es solo el demiurgo cósmico, sino tu miedo a despertar. Mira tu vida diaria. ¿Cuántas veces aceptas mandatos absurdos porque así tiene que ser? ¿Cuántas veces reprimes tu voz porque no está bien decirlo? ¿Cuántas veces sientes un impulso interior, pero lo matas porque ¿qué van a pensar? Cada una de esas veces actúas como discípulo fiel del demiurgo. Le entregas tu chispa a cambio de aprobación. Y cada una de esas veces María se levanta en tu memoria para recordarte que puedes elegir otro camino. No es casual que los gnósticos hablaran de un grupo pequeño, selecto, minoritario.
no porque fueran elitistas, sino porque sabían que muy pocos estaban dispuestos a pagar el precio de la claridad. La claridad exige renunciar a la identidad prestada, exige soportar el rechazo de las masas, exige caminar en soledad, y eso es más difícil que asistir a un templo lleno o repetir una oración memorizada. ¿Y si la verdadera fe no fuera obedecer, sino atreverte a cuestionar? ¿Y si el verdadero acto de amor no fuera someterte, sino encender tu chispa para iluminar a otros? ¿Y si el verdadero pecado no fuera la carne ni el deseo, sino la ignorancia voluntaria de quien prefiere dormir? Aquí es donde el legado prohibido toca tu presente con fuerza. Porque en un mundo saturado de información, nunca fue tan fácil dormir con los ojos abiertos. Consumes contenidos sin parar, pero pocas veces cuestionas. Te indignas con noticias, pero rara vez vas al fondo. Te llenas de ruido, pero sigues vacío. ¿No es esa la prisión perfecta? Un carcelero que no necesita cadenas porque ya tienes miedo de pensar. María Magdalena, Sofía, Judas, todos ellos representan figuras que invierten esa lógica. Son símbolos de quienes se atrevieron a escuchar otra voz. Y al escucharlos, te obligan a decidir. ¿Quieres seguir en la masa que aplaude al carcelero o prefieres ser parte de la minoría que arriesga todo por una chispa de verdad? El mensaje gnóstico nunca fue cómodo, por eso fue prohibido. Pero precisamente lo prohibido es lo que tiene fuerza para liberarte. Hoy, al escuchar estas palabras, estás participando de ese mismo linaje secreto. Porque esta información no se difunde en sermones ni en clases oficiales. Llega a ti como susurro, como voz que no deberías escuchar, y eso mismo la hace más poderosa. No se trata de reemplazar un dogma por otro, sino de asumir que la verdad no viene en fórmulas empaquetadas. Se trata de aprender a sospechar, a discernir, a mirar dentro. Esa es la lección incómoda que María guardaba. Esa es la semilla que intentaron arrancar. Pregúntate ahora, ¿qué cadenas estás dispuesto a romper? ¿Qué voces dejarás de obedecer? ¿Qué precio aceptarás pagar por encender tu propia chispa? No respondas con palabras rápidas. Deja que la pregunta te queme, porque si no arde, no transforma. Y recuerda, lo que estás escuchando no lo escuchará la mayoría. Ellos seguirán fieles al relato oficial. Tú, en cambio, acabas de cruzar un umbral, y de este lado, nada vuelve a ser igual. Llegaste hasta aquí, y eso ya te coloca en un lugar distinto, porque lo que has escuchado no es historia oficial, no es catecismo, no es sermón. Es el eco de un legado prohibido que sobrevivió en los márgenes, entre cenizas y silencios. La figura de María Magdalena, reducida a sombra por la Iglesia, vuelve a levantarse como diosa olvidada en el corazón del cristianismo. Y con ella despierta la pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Seguirás adorando al carcelero o te atreverás a encender la chispa interior? El secreto que intentaron enterrar nunca fue solo sobre ella. Fue sobre ti, sobre tu capacidad de despertar, de romper narrativas, de mirar al mundo con ojos que no temen la herejía. Porque la verdadera herejía no es dudar. Es elegir vivir con los ojos cerrados. Si llegaste hasta este punto, ya sabes más de lo que deberías. Y lo que viene es aún más revelador. Suscríbete, porque lo más oculto todavía está por salir a la luz. La historia apenas comienza, y las verdades que se esconden detrás de la máscara del cristianismo siguen esperando ser desenterradas.